Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesor. Vemos que lleguen unos cuantos más de sus compañeros. Ok, jóvenes, vamos a empezar la clase del día de hoy, ¿no? Entonces, hemos visto un poco de cómo se van presentando estas diferentes situaciones dentro del territorio nacional. Hablamos ya un poco de la parte política. Ahora estamos hablando ya de temas un poco más relevantes acerca del comercio, como es la socioeconomía, ¿no? Y vemos aquí una temática acerca de un modelo económico que es una tendencia, ¿no? A, digámoslo así, de los actuales momentos. Y algunas investigaciones indican que no solamente Ecuador, sino a nivel de Sudamérica, se vive este tipo de modelos neoliberales, ¿no? Aunque me indica que ocasiona inequidades y exclusiones e injusticias. Vean eso, ¿no? Entonces hay que analizarlo muy bien. Por eso es que se lo trae a colación. Porque no existe modelo malo, en todo caso. Lo que existe malos intérpretes del modelo. Y también no, en muchos casos puede que no existan errores dentro de la aplicación de un modelo, sino que hay que también observar e indagar si es que las economías son acordes para esos modelos, ¿no? Entonces, ahí se ve un poco acerca de estos criterios. Hay muchos más. Por ejemplo, este es uno de los que se vive a partir después de la Primera Guerra Mundial, a la cuenta, ¿no? Entonces, antes teníamos modelos, por ejemplo, el modelo marxista, en el cual se fomenta ya que el recurso humano, ¿sí? ¿Sí? Eh, tiene prioridad sobre el capital, ¿no? Algo muy equitativo podría ser, ¿no? Pero desde los inicios, ya, en las teorías, digámoslo así, un poco eh, capitalistas, como son, ya, por ejemplo, uno de los padres precursores que se indica el capitalismo es Adam Smith, ¿no? Con sus diferentes teorías acerca de la productividad, ¿no? Y el empleo de todos los factores productivos, se da este tipo de criterios, ¿no? Entonces ahí va el contraste entre los dos. Luego ya nacen nuevas teorías, por ejemplo, las teorías marxistas, ya vienen los modelos keynesianos, entre otras cosas, hasta lo que vivimos actualmente. Ujú. Pero hay que analizar estos puntos porque eso va a incidir dentro de este tipo de fenómeno que es el empleo, el desempleo y el subempleo, ¿no? Si bien es cierto, a lo largo de la historia las economías tratan ya de corregir esto. Hoy en los actuales momentos, ¿no? Las estadísticas no nos dejan engañar, hay una gran caída del empleo, ¿no? Producto de la pandemia. Y no solamente es en nuestro país, sino es a nivel mundial, ¿no? Las grandes ya, políticas sociales eh, y económicas están tratando de disminuir este tipo de situación, ¿no? ¿Y quiénes son los más afectados? Por lo general siempre son los jóvenes, ¿no? Ya, en épocas pasadas, cuando los problemas socioeconómicos afectaban a un país en particular, se producía éxodo, ¿no? La migración, ¿no? Migración que partía desde el campo a la ciudad. Y si en la ciudad no se satisfacía todas esas necesidades, ¿qué es lo que ocurría? Comenzaban ya a migrar a otros países, ¿sí? El Ecuador no se ha escapado de esta situación, ¿no? Como ustedes pudieron ver, antes de la dolarización, ¿ya? Durante la dolarización, después de la dolarización, se produjo bastante este tipo de fenómeno. Claro, a, a partir del 2009, 2010 comenzó un retorno de migrantes y también la venida de migrantes de otros países, en los cuales sus economías se han visto muy afectadas.
este tipo de situaciones, ¿ya? Siempre van a llegar a tener un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque el ingreso, ya que van a tener todas esas personas en un momento determinado, podrá ser, ¿qué cosa? Inequitativo para la productividad de un país. En ese instante ya comienza la escasez y puede presentarse diferentes tipos de situaciones ya que van a afectar a la economía en general. ¿Vean? Entonces, esa es una de las razones por las cuales cuando un país vecino, ¿no? O un país en el exterior comienza a tener estos problemas, en algún momento siempre termina afectando al resto de países, por lo menos que se encuentran en su misma área geográfica, ¿no? Uh-huh. Y es cierto, nosotros podemos ver bastantes personas que son de diferentes tipos de países. Hablemos un poco de los asiáticos, ¿no? Nos damos cuenta eso. En los actuales momentos es una economía de primer mundo, pero aún siguen migrando, ¿vea? Y la razón de ser es porque aunque haya gran productividad, aún la cantidad de habitantes es muy superior para el ingreso que tiene ese país. ¿Ya? Por eso es que se produce el éxodo de ellos. Vean cuánto es la tasa de migrantes asiáticos en los países latinoamericanos. Muy alta, muy, muy alta. ¿De preocupación? Sí. De preocupación es, ¿por qué? Porque como les indicaba, eso en algún momento ya que crea un desequilibrio. ¿Sí? Lo importante es, si que se está dando eso, incrementar la productividad de una u otra forma. En ese instante ya, por ejemplo, aunque muchas personas ingresen, el Producto Interno Bruto de un país también crecerá, ¿no? En ese instante ya se va a ver un nuevo equilibrio en lo que es ya el ingreso de las personas y se podría estar logrando esta disminución del desempleo o del subempleo. Eso es en lo que trata este punto en particular y de cómo las políticas, ¿ya? Independientemente de cuál sea, liberal, ¿ya? Neoliberal, capitalista, socialista, comunista, entre otras, ¿no? Incide, ¿ya? Dentro de este fenómeno que se llama empleo, ¿no? Preguntas, por favor. ¿No? Ok. Bueno, espero que en su materia de macroeconomía, ya que ya han de haber visto, vean cómo se producen todos esos equilibrios y cómo se puede dar el cálculo, ¿ya? Del nivel de ingreso por persona, ya sea por Producto Interno Bruto o por ingresos por persona, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos ustedes pueden ahí identificar. Y ahí podrán evaluar lo que en este caso estamos revisando aquí. Situación de pueblos y culturas. A ver, ayúdenme leyendo a alguien, por favor. Yo, mister, puedo. A ver, adelante, Morales. Ya. Una de las mayores riquezas que posee nuestro país, a más de su portentosa biodiversidad, ya que está catalogado como país megadiverso, es la existencia de 13 nacionalidades indígenas y 14 pueblos indígenas que desde sus ancestrales, valores culturales y como cosmovisiones aportan al desarrollo del Estado, nación y de la sociedad ecuatoriana. Ok, muchas gracias. Bien. Ahora vamos a ver ya diferentes tipos de pueblos y culturas que están dentro del territorio ecuatoriano. En muchos de los casos, siempre las áreas, digamos, las urbanas, ¿no? De la ciudad, desconocen mucho de todos estos pueblos ancestrales que existen dentro del territorio nacional. Y a veces visitamos este tipo de culturas en otros países y nos sorprendemos, ¿no? Pero no indagamos si es que aquí en nuestro territorio nacional también hay. Por ejemplo, mucha gente ya que ha viajado a países como México, ¿no? Perú, mismo aquí cerca, ya se dan cuenta cómo
tienen o cómo se mantienen sus culturas, por ejemplo, maya, inca, entre otras. ¿Ya? Nosotros también tenemos nuestra cultura, ¿no? Y de aquí es de donde nace uno de los patrimonios culturales a nivel de pueblos del Ecuador, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros tenemos un idioma que es particular del Ecuador. ¿Cuál es ese? A ver. Quichua. Es el quichua. Correcto, ya. Y les pregunto de aquí, de ustedes, ¿quién no sabe hablar? Vea, yo hablo por mí primero, yo no lo sé, lo desconozco, pero qué grave error, ¿ya? Porque Ciertas nosotros, palabras. perdón, ciertas Entonces, palabras, Una que otra palabra, profe. ¿eh? Pero eso habla bien de ustedes, ¿saben por qué? Porque cuando uno está en otro ciertas país, palabras, por ejemplo, creo ya, que ¿sí? ¿Podría repetir, Morales, por favor? digo que taita, creo que es una palabra quechua. Ya, ok. Pero, como les digo, en muchos casos, bueno, me ha pasado en particular, que, que estamos en otro país y se comienza a hablar del nivel cultural, ¿no? Y cada ciudadano ya se enorgullece de en este caso, ya, de su forma lingüística, ¿no? De sus características, de su cultura. Ujú. Eso es algo que sí se fomentó en los últimos años, ¿ya? Y es muy importante aprender. Obvio, vean, que quede bien claro, mucha gente dice, pero el aprender ese idioma no nos va a abrir puertas ya a nivel de trabajos, a nivel de relaciones internacionales, así. Eso se fomenta, pero uno tiene que ir más allá de eso. Tiene que tener una nacionalidad, una personalidad, ¿sí ven? ¿Ya? Y eso debería formar parte de nosotros. Así como cuando nosotros estudiamos el inglés, estudiamos el mandarín, estudiamos hasta el español, ¿sí? Porque el español se divide, ¿ya? Creo que uno es el catalán y el otro, no recuerdo cuál es el otro nombre en este momento, pero ahí tenemos este tipo de características. Si me preguntan a mí, bueno, profesor, ¿y usted por qué no ha aprendido ese idioma aún? ¿Se ven? ¿Ya? No lo, no lo he necesitado hasta que no viajé por motivos académicos a otros países. En ese momento sí he comenzado a indagar, he revisado, pero ya hay otras instancias. Si se dan cuenta, no sé, es muy importante que eso se fomente en los primeros años de escolaridad. Eso es un punto muy importante, ¿no? No sé, eso lo hablo a testimonio particular. Es muy importante traer a colación estos puntos. Y vamos a ver cómo estas culturas se han mantenido, se mantienen, ¿no? Y la atención que les da las autoridades como tal. Porque eso ahí implica el desarrollo sociocultural de estos pueblos, ¿no? ¿Ya? Que es importante que se mantengan así, ¿sí? ¿Sí? Todo esto tiene un valor implícito y al final lo vamos a ver. A ver, otra persona que me ayude leyendo, por favor. Yo leo, profesor. A ver, Peralta. Ok. Eh, en la zona andina habitan los quichua, que constituyen la nacionalidad con mayor cantidad de población indígena. En la región amazónica también están los quichua con los shuar, ashuar, chiona, secoya, aicofán, guarani, chihuar y zápara. En la costa encontramos a los sáchila, chachi, espera y aguacuáquer. Entre los pueblos indígenas que pertenecen a la nacionalidad quichua existen los Aranqui, Natabuela, Otavalo, Cayambi, Quitura, Panzaleo, Huaranca, Chibuleo, Salasaca, Pirujá, Cachá, Cañari, Saraguro. Cada una
de las nacionalidades indígenas tienen su propia lengua, cultura y cosmovisión, y aportan significativamente en el mantenimiento de valores ancestrales, en la construcción de una sociedad intercultural y en la preservación del medio ambiente. Su amor filial a la Pachamama y así lo demuestra. Perfecto, ¿no? Vean cuánta es la cantidad de N pueblos ancestrales, ¿ya? Que aún están ahí, aún se mantienen, ¿no? Ellos tratan de, en sí, tener arraizada esa cultura, ¿no? En muchos de los casos, algunos ni siquiera sabíamos que existían, o no es así. Vean cómo se crea esa particularidad. Nosotros acá solamente siempre es costa, sierra, oriente, ¿no? Pero ellos van más allá que eso, ¿no? Y las organizaciones a nivel internacional dan mucho apoyo para que se mantenga este tipo de culturas, ¿sí? De ahí vienen las ONG, ¿ya? En particular, siempre se las nombra, porque ellas lo que tratan es de que se mantengan este tipo de pueblos ancestrales con sus culturas, ¿no? Vamos con la siguiente diapositiva. A ver, otra persona que me ayude leyendo, por favor. Vale, entonces Yo, profe. A ver, Vicuña, por favor. Yo. Todos los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador están organizados local, regional y nacionalmente. Existen tres grandes organizaciones regionales: el Ecuarunari de la Sierra, la Confenía, en la que están todas las nacionalidades de la Amazonía, y el CONAICE, en la cual convergen las nacionalidades de la costa. Estas tres grandes organizaciones regionales integran la CONAIE, organización nacional que constituye un espacio autonómico de gobierno de pueblos y nacionalidades. Como tal, la CONAIE es una organización única en el continente. Desde su constitución en 1986, ha venido trabajando por fortalecer la unidad en la diversidad de los pueblos y culturas, y por la construcción del Estado plurinacional que garantice la vida y el desarrollo de identidad de los pueblos indígenas del Ecuador. Perfecto. Muy aparte, ya, de lo que esta organización, digámoslo así, ha tenido su incursión política, dejémoslo un poco eso a un lado, ya. Vemos cómo estas organizaciones, ya, con el apoyo, ya, de no solamente organizaciones nacionales, sino también internacionales, se, se han constituido en gremios, ¿ya? No sé lo que ocurrirá en estas elecciones, porque creo que ya escuchaba por ahí algún tipo de candidato, ¿sí? Pero ahí ya se presentaba una nueva coyuntura, intereses entre ellos, que eso es algo muy aparte. Pero lo que sí hay que elogiar es ver cómo ya la unión de todos estos pueblos centrales ha ido sumando para lograr objetivos claros, o sea, mejorar su nivel social, ¿no? Y dentro de su nivel social también podemos hablar de nivel económico, ¿sí? Hay algo en particular que muchos países lo fomentan y lo explotan, ¿ya? Que es el turismo, ¿ya? Eso nosotros al conocer bien todos estos pueblos ancestrales tenemos una oportunidad incuantificable, ¿ya? De beneficios que podemos explotar ahí. ¿Sí ven? ¿Ya? ¿Por qué les digo eso? Porque ese sí es un recurso infinito, no es como el petróleo, ¿ya? Que es un recurso natural finito. En un momento determinado se acabará y listo, ahí terminará todo. En este caso aquí tenemos una oportunidad, pero tenemos que conocer, tenemos que indagar, ¿ya? Obvio, no les digo que vayan a aprender a lo mejor el idioma porque se les hace un poco complicado, pero sí se puede hacer algún tipo de alianza estratégica con este tipo de organizaciones. Si se dan cuenta cómo están bien organizadas, ¿no? Valga la redundancia, y ya tenemos ahí nuevas oportunidades donde el comercio exterior puede abrir puertas, ¿no? No solamente nos seguimos con, no, importar un producto, no,
exportar un producto. Veamos ahí. Ya. Sé que nosotros potencialmente tenemos mucha biodiversidad. Hoy por hoy, ya en los 2 últimos años, tanto 2018-2019, hemos cambiado ya de producto primero de exportación. Ya vean, ¿qué hace en el 2015, en el 2014, qué iba a pensar que el camarón iba a pasar al banano, en lo que es exportaciones? Vean lo que hoy es actualmente, 2018, 2019. ¿Cómo será 2020? No lo sé. ¿Ya? Pero entre 2018 y 2019, el camarón ha sido uno de los mejores rubros. Asimismo, aquí tienen una oportunidad, ¿no? ¿Sí? Solo hay que ver, ¿ya? Hay que ser disruptivo. Eso es algo muy importante. A ver, otra persona que me ayude Yo, leyendo. profesor. Yo, profesor. A ver, Ponce. A lo largo de su existencia, la CONAIE se ha convertido en la primera fuerza política organizativa, propositiva y movilizadora del país. Ha sido protagónica de ejemplares levantamientos indígenas que han logrado visibilizar los pueblos indígenas, introducir cambios constitucionales trascendentales, legalizar tierras y territorios, ratificar el convenio 169 de la OIT, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución vigente, y hasta derrocar gobiernos corruptos. Vemos cómo una organización a nivel internacional, ¿ya? Se hace presente en este tipo de segmentos, ¿ya? Recuerden algo, cuando veíamos, ¿ya?, los niveles jerárquicos, ¿ya?, de las leyes, ¿no? Entonces, nos dábamos cuenta que sobre todas las leyes siempre va a haber un criterio de opinión, que son los derechos humanos, ¿no? Si bien es cierto, la Constitución es la Carta Madre, pero aquí, este tipo de grupos y de sociedades ya ha levantado, en este caso, su voz a través de este tipo de organizaciones, y vemos ya un primer logro que tiene. ¿Se ven? ¿Ya? Eso les permite, ya, en todo caso, mejorar oportunidades, ya, dentro del mercado. Entonces, bueno es identificar si a lo mejor este tipo de organización entra dentro de, por ejemplo, ya, lo que es el Ministerio de Inclusión Económica y Social, ¿no? ¿Para qué? Para saber ya qué beneficio social y económico se puede obtener ya del trabajar con este tipo de organizaciones. ¿Sí? ¿Sí? No solamente ya la parte que es tradicional es algo favorable, sino que es todo el contexto nacional. En diferentes países ya no solamente ven los principales productos ya, de exportación, siempre están identificando nuevas oportunidades, y de eso es lo que se trata esta parte de la materia, ¿no? Ustedes vean ahí cómo, si ustedes identifican bien la realidad que tienen dentro de su entorno, no lo vean como una desventaja. A lo mejor sí. Mucha gente dice, bueno, ¿saben qué? Estoy dentro de un pueblo y las personas poco quieren progresar, pero siempre van a haber este tipo de segmentos de agremiación que buscan un bien común. Eso es lo que se denomina un bien común. No que hay que indagar, no todo está a la mano, ¿no? Cuando se logró este tipo de, en este caso, convenio, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar los beneficios que tenían. En este aspecto, ya no creo que lo hayan tenido todo a la mano. ¿Sí ven? ¿Ya? Entonces, ustedes, asimismo, como van efectuando alguna actividad, ¿ya? De comercio internacional, pueden verificar qué tipo de ventajas tiene, qué cosa es realizar exportaciones, ¿ya?, o importaciones relacionadas en cualquier actividad, ¿sí?, con este tipo de sociedades. ¿Sí ven? Porque a nivel mundial, ¿ya?,
tienen muchos beneficios en el momento de las transacciones. Puede ser que estén hasta exentos, ¿ya?, de algunas obligaciones arancelarias, si se dan cuenta. Eso es algo muy favorable, pero hay que saber lo que tenemos, ¿sí ven? Creo que a muchos de ustedes nunca se les hubiese ocurrido pensar en este tipo de mercado para poderlo, en este caso, asesorar, ¿no? O ser como un aliado estratégico. Se fomenta mucho el turismo amazónico. Ese sí se ha tratado de explotar, ¿no? Obvio que ahora por la pandemia estamos un poco limitados, pero esto no es para siempre. Vean que ya a partir del 20 de septiembre ya se quita el estado de excepción. Países como Argentina ya se está moviendo lo que es el tránsito aéreo. Ellos fomentan mucho sus culturas ancestrales. Obvio que ellos tienen muy mejorado diferentes tipos de segmentos. Por ejemplo, ellos tienen los cultivos de vino, ya las crías de ganado industrializado, entre otras cosas, ¿no? Eso es algo muy favorable. A ver, por favor, otra persona. Yo quiero leer, profe. A ver, Romero. La exclusión, la discriminación y el racismo inherentes a la... inherentes a la ideología capitalista han sido aspectos que históricamente han atropellado los derechos históricos de los pueblos indígenas. Aún actualmente los problemas que enfrentan son de grandes magnitudes. Por ejemplo, los quichua no tienen territorio definido. La falta de tierra empobrece la cultura y las comunidades. Recluidos en los páramos a los que han tenido que convertirlos en tierras productivas sobre los 3.000 no sé realmente qué metros sobre el nivel del mar. Muchas gracias, Jonathan. Ahora con la globalización se hayan amenazados de ser expulsados debido a que transnacionales se hayan empeñadas en obtener como datos a 100 años plazo con las comunidades que tienen páramos bajo pretexto de compraventa de servicios ambientales para apropiarse de las fuentes de agua dulce. Perfecto. Entonces, tenemos ahí ya diferentes situaciones que se dan con estos segmentos, ¿no? ¿Ya? Y no solamente lo viven estos pueblos ancestrales, ¿ya? Para que lo sepan. Eso es a nivel mundial. Vean los problemas que tienen países como Estados Unidos. Ahí les pregunto, ¿qué tipo de problema social tienen? ¿Ya? Que se ve siempre, ¿no? El racismo, ¿no? El racismo, Ya, correcto. el racismo, sí. Pero ¿qué racismo hay? Vean, ahí es el de color, ¿no? El de piel. Sí, cultural. Ya. Entonces, ¿qué racismo se referirán estos pueblos ancestrales? Les pregunto a ustedes. ¿Qué tipo de discriminación hay? La discriminación por ser indígenas, porque así les dicen. Por ¿No? ser indios. Por su vestimenta. Muy Por- bien. Especialmente por ser indios. Muy bien, muy Humilde bien. que son, profesor. ¿Perdón? Por lo humilde que son. Lo Por su humilde cultura. que son. ¿Ya? Ok, muy bien. Vean, cada uno tiene un criterio diferente, muy positivo, pero nos damos cuenta que existen. Por eso es que se lo trae a colación aquí, ¿no? ¿Ya? No es un tema que tiene que ser un tabú y decir, bueno, o sea, todo está perfecto, no, porque no es así. Entonces, ellos tienen este tipo de problema de aceptación. Aún. Vean que ya se ha quitado un poco de discriminaciones en diferentes cargos públicos, ¿no? Que eso es algo muy favorable. Hasta creo que en la ley de contratación pública se les da cierto puntaje un poco superior si es que ellos pertenecen a algún pueblo ancestral.
Y se lo da es por estos puntos, por estas tipos de exclusiones, de discriminaciones, de racismo, que ellos ya, si bien es cierto, puede que hayan sido sometidos en algún momento determinado, ¿no? En países desarrollados, para tratar de evitar, ya, que en este caso la juventud, ¿no?, olvide sus pueblos ancestrales, ellos los hacen que hagan mucha, digámoslo así, labor comunitaria. ¿A qué me refiero? A que acudan como voluntarios a este tipo de sectores o que vayan a sectores donde existan verdaderas necesidades. No sé si es que alguno de ustedes ya vio o leyó un reportaje del dueño de esta aplicación que estamos utilizando, que es muy, que siempre que ya cuando vi que la necesidad que tenía, comencé a indagar un poco de por qué había nacido Zoom. ¿Ya? Si recuerdan o alguien escuchó o vio cómo nace la idea de Zoom. ¿Ya? Vean, la idea de Zoom nace por una necesidad de comunicarse con las familias. ¿Se ven? ¿Ya? Ahí uno se da cuenta, ¿ya?, que a lo mejor este tipo de segmentos, ¿ya?, por lo que vimos anteriormente, los problemas socioeconómicos que tienen los diferentes pueblos, hacen que migren, ¿no?, a la ciudad, a ese tipo de sitios, y donde están se hace difícil la comunicación. ¿Ya? Ahí ya tengo un problema de ¿qué? ¿De exclusión o de discriminación? Les pregunto. A ver, porque ellos deberían de tener comunicación, ¿o no es así? Igual que la tenemos todos aquí en la ciudad, igual que las tenemos en todas partes, ¿o me equivoco? ¿Ya? Deberían de tenerlo. Y les pregunto otra cosa más. ¿Quiénes fueron primeros? ¿Fueron cada uno de esos pueblos o las grandes ciudades que hay hoy en el Ecuador? Cada uno de esos pueblos. Fueron los Los pueblos pueblos, primero, y ahí vinieron las ciudades. Excelente, muy bien. los olvidamos, ¿no? Eso, sí se están dando cuenta cómo el término exclusión y discriminación ya no comienza a estar en la actualidad, sino nos estamos dando cuenta que la realidad nacional que vivimos nosotros es ya un cúmulo de cosas que han transcurrido en el tiempo y que nos vamos olvidando de esos puntos, ¿no? O sea, se puede decir que, como la frase, que uno olvida sus raíces, uno se olvida el comienzo que fueron esos pueblos, y ahí vinieron las grandes ciudades. Muy buen punto, muy buen punto. Uno se olvida de eso. Por eso, ¿qué es lo que hacen muchos países ya desarrollados? Tratan de culturizar a sus ciudadanos, enseñarles esto, enseñarles lo que tienen, lo que existen, de dónde nacen, de dónde salen. Eso genera un valor patrimonial ya intangible, pero está aquí adentro. Y eso es muy favorable, ¿no? Al menos, ya, si uno está en un cargo público, ya, tiene que eso conocer. Tiene que saber para qué, para comenzar a actuar basado en eso. Y que no ocurran estos puntos, como lo que acabamos de indicar. ¿Ya? Pero ¿cómo se los soluciona? ¿Ya? Con los que les acabé de decir. No estableciendo una ley que imponga algo, no. Eso no. Se lo soluciona con educación, ¿sí? Con raciocinio, con colaboración, con voluntariado. Eso es lo mejor, ¿sí? Nosotros tenemos aquí una parte, si bien es cierto, yo estoy a cargo de esa gestoría, pero que es la de vinculación con la sociedad. ¿Ya? Pero a veces es tan difícil que no, hacer un proyecto y que lo aprueben para ir a hacer esa gestión, ¿ya? Que debería ser un poco más práctico, ¿no? Ustedes se dan cuenta cómo lo necesitan.
¿no? ¿Cómo lo necesitan esos pueblos ancestrales? ¿No? Bien. Sigamos. A ver, otra persona. Yo, profesor. A ver, adelante, Pacheco. Los chachis sostienen estoicamente a la voracidad de transnacionales madereras y de camaroneras nacionales que talan el mangle y convierten su hábitat en un lugar propicio para el desarrollo del insecto causante de los oncocercosis, enfermedad que produce la ceguera progresiva, de la cual está afectada al menos 30% de la población chachi. Vemos ya un impacto, ya. Bueno, si bien es cierto, nos damos cuenta que esto es algo natural, este tipo de enfermedad, no es causada por un químico o algo, sino es el entorno, el contexto, ¿sí? Pero si ya lo tenemos identificado, cuán importante sería poder dar solución a este tipo de necesidades. Ujú. Otra persona, por favor. Yo, profesor Gilbert. Adelante, Gilbert. Yo, profesor. Los Guarani, al igual que los Siona, Secoya, Copán, Shuar, Quichua de la Amazonía, se hallan amenazados por la presencia de transnacionales petroleras. Estos pueblos mantienen un juicio contra la Texaco por contaminación ambiental debido a la desaparición de al menos 300 especies endémicas, presencia de cáncer en niños y ancianos, daños que ascienden a más de 500.000 millones de dólares evaluados por una auditoría ambiental. El pueblo Quichua Sarayaku mantiene la decisión de no permitir el ingreso de las petroleras. En respuesta a la comunidad está militarizada y han colocado hasta cantidad de minas que amenazan la vida misma. Perfecto. Aquí viene la paradoja. ¿Qué es mejor? Ya. Ya. ¿Cuál es el mejor bienestar? ¿Explotar o no explotar ese recurso natural? No explotarlo. Aquí sí quiero su coyuntura. ¿Qué ustedes opinan? Ya. Vean lo que uno de los fenómenos que está ocurriendo por la caída de ingresos dentro de lo que se ha presupuestado en el Estado. Si ven lo que ha ocurrido, bajo presupuesto para salud, para educación, para vivienda. ¿Ya? ¿Sí? Si bien es cierto, el recurso natural del petróleo ¿ya? Es algo que está dentro de nuestro territorio nacional, es finito, ha generado grandes divisas, ha permitido al país en particular incrementar su capital, ¿no? Basado en el recurso natural que tiene, ¿sí? Y ha, bueno, fomentado en cierto sentido ya el desarrollo profesional de las personas. Aquí mismo ustedes en parte se educan producto de todos esos ingresos que tiene el Estado. Obvio que la educación, salud, lo que es el gasto corriente, según la Constitución de la República, está basado en, ¿qué cosa? En el ingreso corriente, ¿no? Que son los tributos. Este tipo de explotación petrolera puede servir para las inversiones, ¿no? Sí. Todo lo que es vías, por ejemplo, la hidroeléctrica que se colocó, en infinidad de cosas. Pero les pregunto algo, si no existiera el petróleo, ¿nosotros podríamos continuar o no? Sí, profesor, sí podríamos Claro que sí, continuar. profesor. Porque Ecuador es un país, como todos lo sabemos, multicultural. Es más, lo que tenemos de la bioculturalidad que tenemos, podamos explotarla para que sea algo turístico, no solo basarnos en lo que es el petróleo. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Cómo podríamos sobrevivir? A ver, Yo, profesor. ¿recuerdan? Ecuador es uno de los países que por sus climas podemos producir muchas cosas, lo que son alimentos, cosas que en otros lados no hay. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, solo dos estaciones, y en otros lados es más frío que calor. Entonces, eso ya es una ventaja para nosotros, que no lo hemos sabido explotar, es porque nos hemos
nos hemos como que basado solamente en el petróleo, pero en sí hemos podido exportar alimentos, podemos vender a otros lados alimentos, que como usted decía la vez pasada, eso ya se está viendo ahorita que ya está haciendo a nivel mundial. Ok. No podemos vivir, aparte del petróleo, podemos vivir de muchas otras cosas más, solo que todavía no, el país no, ¿cómo le puedo decir? No se da cuenta, no se quiere dar cuenta. Una de dos. Profesor, se me viene a la mente que Ecuador es tan rico en tantas cosas. Y si lo comparamos con un país de primer mundo como Inglaterra, ¿qué produce Inglaterra? ¿Alguien me puede decir qué produce Inglaterra? El país con la moneda más poderosa del mundo y con una economía de primer mundo. No Y produce casi nada, Ecuador con porque tantos recursos, ¿de dónde podemos conseguir lo que queramos? Podemos producir cualquier cosa y nos mantenemos siendo un país tercermundista, ni siquiera un país subdesarrollado. exacto. Muy bien. Porque nosotros seguimos prestando. ¿Cómo? Eso pasa por la deuda. ¿Qué pasa con la deuda? ¿Ya? Eso es otro tema, ¿ya? Pero por eso es que les pregunto. O sea, nosotros podríamos continuar. Hace algunos años atrás se trató de negociar la no explotación petrolera, ¿sí? Si es que si hubiese conseguido eso, a lo mejor ya el impacto social de la extracción de este recurso fuera mínimo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hubiese disminuido, ¿ya? Eso es algo importante, pero yo creo que lo que ustedes acabaron de opinar es algo muy favorable, ¿sí? Porque ustedes ya están comenzando a pensar ya diferente, ¿ya? En lo que respecta a la productividad del país. ¿Sí? Profesor, ¿se puede decir que existiendo toda la biodiversidad que hay en Ecuador y, o sea, que no saben cómo manejar todo eso, que a pesar se siguen aferrando a lo que es el petróleo y todo este problema que hay, digamos, con los indígenas, que antes les decían como que sí, iban a tener cuidado con las especies, con la salud, pero al final ocurrieron los derrames, o sea, no cumplieron nada de lo que dijeron, pero porque se aferran igualmente al petróleo, no saben qué más hacer, como existe Algo tanto. fácil, en pocas palabras. Ajá. A lo que ya está hecho y no buscan... Otra manera. Exacto. Otra solución, una sugerencia, quién sabe, oportunidad. Porque hay bastantes cosas, pero se siguen aferrando al petróleo. Mi humilde opinión es, profesor, que lo que no quieren hacer es gastar dinero en poder instruir a personas para que puedan ayudar en otros ámbitos, por ejemplo, el turismo, la agricultura. Eso es lo que yo pienso al respecto. Que las comunidades indígenas se pueden sentir excluidas ya que no tienen tanto apoyo, no tienen mucho apoyo. Le dan el apoyo que quieren en el momento que necesitan algo, más de eso nada. Claro, prefieren enriquecerse los que ya tienen a enriquecer a los que no tienen. Claro. Ok, muy bien, muy bien. Eso estuvo muy bien. Vean, indico puntualmente, el problema nace, ya, en sí, es por la falta de interés, ya, general, a nivel general, de todos nosotros, por prepararnos un poco más, ¿sí? A veces nos conformamos solamente con aprender superficialmente para obtener un papel, ¿sí? Y ese es el problema que desemboca al final en la productividad. ¿Debido a qué? A que se generan, en muchos de los casos, ya, profesionales ya, que no ejercen, a veces porque creen que no hay oportunidades. La academia cumple con una parte, pero la otra está en la indagación, ¿sí? Como les he dicho. Una parte la complementa la academia y la otra la complementa la persona como tal. Vean, el patriotismo, ¿de dónde nace? Como les decía, nace de lo que uno va aprendiendo desde que tiene uso de razón. ¿Sí? Usted vaya y coja a un brasileño,
¿De qué es lo que más se enorgullece? Les pregunto. ¿De qué es lo que más se enorgullece, por ejemplo, un brasileño? Del fútbol. Del fútbol, profesor. Correcto, tiene toda la razón. ¿Sí Fútbol. ven? ¿Sí ven? Garota. Eso es algo cultural que tengo y se los he traído de la forma más simple. Para Y de la samba que está, ya es cosa de su cultura. Eso, ya. Esos son sus pueblos ancestrales. Vean cómo ellos sí explotan a sus pueblos ancestrales. Imagínense cuán costoso es el carnaval de Río. ¿Y qué van? Van puros, en este caso, diferentes tipos de... Tienen un nombre, no recuerdo cómo es que le llaman, ¿no? Pero son como escuelas de danza, ¿no? Pero esas escuelas de danza representan así a sus pueblos Son escuelas de ancestrales. samba. Eso, vean. De cada pueblo son, de todo Brasil. Y les pregunto a ustedes, ¿qué nos cuesta a nosotros hacer eso con nuestros pueblos ancestrales? Ya, obvio, pero en su biodiversidad. ¿Se ven? Ya, es algo hay tanto, como ustedes se están dando cuenta, que no es necesario en el largo plazo ya seguir deteriorando, vean, la vida de ciertos pueblos ancestrales, ¿no? Obvio, por ahí alguno de sus compañeros me habló de la deuda, y eso es un problema ya económico, ¿no? ¿Cómo manejarlo? Habría que indagar ya otras variables para poder incurrir en eso. Pero en este momento estamos hablando de este recurso que ustedes tienen ahí. ¿Ya? Sí, tenemos mucha biodiversidad. Y hoy por hoy somos uno de los países que tiene un recurso invaluable que algunos países ya no lo tienen. ¿Cuál creen que es? ¿Cuál es? La biodiversidad, profesor. No, es el Los agua. recursos naturales. Es el agua. Ah, no. Ajá, correcto. Eso es algo. Nosotros somos un país que aún tiene ese recurso. ¿Se ven? Y eso que ya se está tratando de culturizar a la población para poder racionar eso, cuidar. Profesor, y eso es algo que podríamos explotar mientras que el clima lo permita, porque como Ecuador tiene más de 20 cerros a una altura que condensa el agua natural, siempre va a haber agua en el país, siempre, a menos de que el cambio climático eleve la temperatura, más Correcto. de lo que... Perfecto, pero vean esto. ¿Ustedes creen que nosotros saldremos ya y todos estos pueblos ancestrales saldrán ya de ser un país tercermundista, de ser un país emergente, solamente explotando nuestros recursos naturales, así como materia prima? ¿Ustedes creen eso? No lo vamos a lograr. La única forma es a esa agua que su compañero acabó de acotar, ponerle un valor agregado. ¿Se ven? Es como cuando recién se comenzó a exportar el cacao. Vean, nos quedamos conformes con producir la planta, sacarla y que venga el de comercio exterior, el estudiante de comercio exterior ya graduado, ¿ya? Y la exporte así como tal. El estudiante de la Universidad de Guayaquil exporta y exporta ya el cacao, ¿ya? De aroma fino. ¿Vean? Y va a los diferentes países desarrollados y lo transforman y lo regresan acá en ricas presentaciones. ¿Ya? A mí me encanta, yo lo consumo. Vea, y va otra vez el estudiante de comercio exterior y de la Universidad de Guayaquil y lo importa, porque esa es su profesión, ¿no? ¿Ya? Pero tenemos que ver más allá de eso. ¿Sí ven? Porque si todos nos beneficiamos, a la larga va a crecer la economía. ¿A qué me refiero? No solamente buscar exportar hoy materia prima, sino exportar producto con valor agregado. Y sería más favorable importar materia prima y después exportarla. Eso es lo que los profesionales en comercio exterior
aparte de hacer la gestión, deben de empezar a asesorar, a recomendar, porque van a tener digámoslo así, una economía sostenible. ¿Se ven? ¿Sí? ¿Se han escuchado esa palabra ahora que se está fomentando? Así como cuando nació el emprendimiento, ¿no? Que todo el mundo decía, uy, el emprendimiento es lo máximo. Correcto. Pero hay que analizar, pues, quién es un emprendedor y quién no es un emprendedor. Asimismo, hablamos ahora de las actividades ordinarias, porque una cosa es antes de la pandemia, post-COVID-19, y otra cosa es después de la pandemia, post-COVID-19. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Cuántos negocios tradicionales, lamentablemente, ya no están? Muchos, ¿no? Y hay negocios no tradicionales que hoy están a la vanguardia. Por ejemplo, leí hace poco estas cadenas de entrega. Pero una cadena en particular ya está haciendo disrupción sobre el delivery. No les voy a decir cuál es, pero ¿qué es lo que está haciendo ahora? Ya aparte de las entregas, también está en su aplicación creando nuevos servicios. Por ejemplo, está comercializando, creo que, ¿cómo es que se llama esto? Se han visto que ahora los artistas, uno puede ver sus conciertos por aplicaciones, ¿no? Ese tipo de show. Eso están haciendo. Los actores están haciendo sus obras de teatro por medio de internet. Usted paga, no sé si existe el show o una parecida, usted paga y usted tiene su servicio. Sí, muy bien. Pero esta aplicación, aparte de eso, ¿saben lo que quiere hacer? Quiere entrar ya al mercado comercial. ¿A través de qué cosa? De como este tipo de eventos de exposición de productos. ¿Recuerdan cómo a veces las marcas, ya, de prendas de vestir hacían los catálogos, profesor? ¿Perdón? Por venta de catálogo, pero Ya, online. pongámoslo así, ya, pero ¿qué es lo que hacían? Hacían sus presentaciones ya de ropa, ¿no? Pero en eventos en vivo. Esta aplicación eso es lo que va a hacer. Y por ejemplo, y les digo eso porque lo acabé de revisar, ¿ya? Porque me impactó. Cómo esa empresa ya hoy, teniendo capital, producto ¿ya? De que fue una de las más usadas en el delivery, ya está haciendo disrupción con lo que quiere ofrecer. ¿Y a dónde quiere llegar esto? Quiere llegar a qué cosa? A dar una oferta personalizada a los clientes. Imagínense, ustedes estando aquí, vemos un desfile de moda y podemos seleccionar las prendas que queramos y las ordeno. Hago la transferencia y me llega a mi domicilio. Perfecto o no perfecto, ¿no? ¿Sí ven? Eso es comenzar a hacer disrupción sobre sus actividades. Y eso es lo que necesitamos, ya, que se haga, ¿no? Y ahí está, vean, ahí está el comercio exterior. Porque no necesariamente ese medido puede ser local, puede ser internacional. Recuerden que también nosotros, ya, tenemos un valor agregado en qué cosa, en moda. Pero ¿cómo podemos llegar a otros destinos? Ahí tenemos también una oportunidad. Y así con los diferentes productos en general que tenemos. Pero siempre pensemos en esto. Si que quiero vender ya un producto agrícola, en lo posible recomendar qué es lo que está demandando el comercio exterior. El comercio exterior, ¿qué es lo que está demandando? Zumo de limón, no limón. Entonces, eso es lo que deberíamos de indicar ya que se exporte. Zumo de limón. ¿Sí ven? ¿Cuál será? ¿Con cuál tendremos mayor beneficio económico? ¿Con el limoncito o con el zumo de limón? Les pregunto. Si usted... Con el zumo, profesor. Tiene un valor agregado. Correcto, porque ahí el estudiante de comercio exterior va a recordar cuando estudió contabilidad de costos y comenzó a sacar el costeo de esa materia y vio todos los factores productivos que están implícitos en la producción de eso.
Y al sacar su precio de mercado, identificó que va a estar en función de qué cosa, de sus costos. ¿Sí ven? ¿Y cómo gana la sociedad? En cambio, si que solamente exporto el limoncito, imagínense. Vean, vean las oportunidades que hay. Y estas personas ya son idóneas también. Se las puede integrar. Veamos, Profesor, Raúl Capi está en espera para que lo acepte. de verdad. Jonathan, gracias. No, ya entré, disculpe. Buenas noches, disculpa por la demora. Estás atrasado. A ver, otra persona. Estaba manejando, profe. Muy bien, gracias, Gustavo. A ver, por favor, alguien que me ayude leyendo. Yo, profesor. Adelante, Zamora, por favor. Zapara, nacionalidad indígena de la Amazonía que se halla en peligro de extinción. Únicamente 5 ancianos hablan la lengua Zapara. Gracias a un proyecto integral de la UNESCO, declaró a esta lengua patrimonio intangible de la humanidad. Mediante la dotación de cursos, actualmente 5 ancianos están enseñando la lengua y la cosmovisión al menos 200 de sus habitantes. Gracias. Aunque estuvo un poco entrecortado eso, ¿no? Ya. Aquí se ve cómo la ayuda internacional, ¿no? Ya, es muy humanitaria, ¿sí ven? Ya. Sin un fin de lucro, ¿sí? Este tipo de organizaciones ya les permiten no solamente mejorar su trabajo, su salud, sino también su comunicación. Vean este tipo de cosas. Pero cada cosa de las que hemos hablado, de los diferentes pueblos ancestrales, no nacen de simple albedrío o no nacen de una copia de otros sectores, sino que hay instituciones que ya están viéndolo, ya están regulándolo, están trabajando con ellos y viendo qué oportunidades se presentan. Yo les hablé hace, no sé si fue en este curso, en el curso de investigación de mercado, que les hablaba de cómo una empresa, un emprendimiento que nació como emprendimiento, ahorita ya es una mediana empresa, ya fomentó la explotación de hojas. Bueno, hojas con las cuales se producía diferentes tipos de tés. Por ejemplo, tenemos ahí de hierba luisa, de manzanilla. Y una gran parte, ¿ya?, de los productores pertenecen a estos pueblos ancestrales. ¿Sí ven? ¿Ya? Y eso, ellos tienen un certificado de la UNESCO también. ¿Sí? ¿Y por qué tienen ese certificado este tipo de empresas de la UNESCO? ¿Ya? Solamente lo tienen para que, digo, lo obtuvieron, ¿por qué? Por haberlos integrado a ese segmento. Y ese tipo de certificación les abrió el mercado a nivel mundial. ¿Ya? Porque eso es lo que se busca. ¿Ya? ¿Sí ven? Eso es para que ustedes se den cuenta dónde hay diferentes oportunidades. A ver, vamos, este último párrafo que me ayuda. Adelante. Nadie, yo lo elijo entonces. A ver. Aguilar Rizo. A ver, Aguilar. A ver, profe. Eso. El empobrecimiento creciente, ese ahí, ¿no? Sí, por favor. El empobrecimiento creciente, la falta de recursos, la desnutrición crónica, el analfabetismo que en algunas comunidades indígenas supera el 80% entre las mujeres, los altos índices de mortalidad infantil, la falta de medios para la profesionalización de los jóvenes, constituyen factores que mantienen a pueblos y a nacionalidades en situación de pobreza crítica. Y a esto sumamos la creciente pérdida de identidad y de valores ancestrales. Vislumbramos un panorama difícil para lograr la subsistencia de pueblos y culturas milenarios. ¿Con cuánta razón, Mons? Leonidas Proaño, nuestro profeta, nos decía: estamos en la última hora de los pueblos indígenas, tenemos que hacer ingentes esfuerzos para que no desaparezcan. Concluyo con esto en esta parte.
¿Qué ocurre si es que este tipo de segmentos de población, vean, porque estos son segmentos, así como nosotros somos también, igual, nosotros somos un segmento del mercado. El mercado como tal es un todo. ¿Qué ocurre si estos segmentos de la población se extinguen? Les pregunto a ustedes. Queda abierto, a ver. ¿Qué ocurrirá? Empecemos. A ver. Veamos uno de los... Profesor, hay ¿Podría pueblos repetir porque indígenas que se dedican exclusivamente al cultivo de muchos productos vegetales, tubérculos, cosas así. Hay pueblos indígenas que se dedican únicamente a estos productos. Y si se extinguen, escasearían, comenzarían a escasear. Bien, muy bien. ¿Quién tiene más otra opinión? A ver. A ver, vamos a preguntar. Kendambú, cuéntenos, Kendambú. ¿Qué ocurriría, Kendambú, según su opinión? ¿No está Kendambú? A ver, anotémoslo. Profesor, Kenambú activó el micrófono, pero no puede, no se le escucha, parece, pero tiene el micrófono activo. Ok, a ver, Wong, ayúdenle, por favor. Tampoco. Ok. Párraga, todo eso es mala actuación, ya saben, eso queda grabado. Párraga. Tampoco está Párraga. Ok. A ver. Pozo. Cuéntenos, Pozo. Tampoco. Uy. A ver, vamos con otro. A ver, vamos, Mera. Dígame, profesor. La pregunta que les hice. Es que no la escuché. Uy. Primero, ¿qué estamos tratando? Es que recién ahorita acabo de entrar porque estaba reiniciando el internet. Uy. Ay. A ver, Humanante. ¿Ya está bien el audio? Sí, profesor. A ver. O sea, estaba analizando y concuerdo con lo que hizo Joana. Si se extingue el producto, también habría problemas con la escasez en ese aspecto, pues, ¿no? Creo que puedo dar en... Habría una escasez alimenticia, sería, ¿no? La escasez alimenticia, ¿no? Nos estamos dando cuenta cómo estos sectores, ¿ya? Del país, ¿ya? Producen, ¿ya? Gran cantidad, ¿ya? De los productos, ¿no? Que sirven, ¿ya? Para las diferentes familias del Ecuador, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya algo que tenemos que preocuparnos, ¿no? Se puede decir que los productos básicos, los de primera necesidad, en pocas palabras, ¿ya? si estos desaparecieran, como dijo Jonathan, hubiera una escasez alimenticia, porque muchas familias ni siquiera pueden costearse ciertos productos de primera necesidad. Entonces, Okay. Sí, tiene razón, Gilet. Pero ahondando un poco más, ¿ya? Ustedes se acabaron de dar cuenta que eso es lo que se perdería en este momento, ¿sí? Pero lo más crítico... Si Profesor, el flujo monetario en la sierra. Ya, ok. Sí, profesor, con tema de flujo monetario, al escasear los productos ya no habría tantos
cree, o sea, cuando hablamos de flujos monetarios, hablamos también de las asociaciones y cooperativas que captan el dinero que producen los comerciantes, ¿no? Ese flujo monetario se vería bastante afectado, hablando también con la escasez de los productos. Las cooperativas de ahorro y crédito, profesor, que funcionan en la sierra y mueven gran parte del flujo económico, como dijimos, pertenecen a las comunidades indígenas, e incluso hay muchas que son cerradas y son de las más fuertes entidades de la sierra. Ahí está una cooperativa, la cooperativa Chibuleo, aunque estas también pueden entrar comunidades de las personas que no sean de las comunidades indígenas. Es una entidad muy fuerte, ya casi es un banco. Y hay otras que solo con ver las fachadas de las propiedades ya se ve que son entidades muy fuertes económicamente y pertenecen únicamente a las comunidades indígenas. Perfecto, muy bien. Ya. A ver, acotando un poco eso que acabaron de decir sus compañeros, ¿ya? ¿Ustedes saben de dónde viene el capital social para ese tipo de comunidades? Para ese tipo de cooperativas, perdón. Viene de organismos internacionales, ¿no? Ellos lo donan, ¿sí? Sin, muchas veces hasta sin reintegro, pero con el propósito de que única y exclusivamente sea ya para el fomento productivo de esos sectores. Por eso es que ocurre ese tipo de, en este caso, de exclusión a los otros sectores. ¿Sí ven? Sí, eso es la situación actual de los pueblos ancestrales, pero va mucho más allá. Si es que esos pueblos llegasen a desaparecer, todas las oportunidades de mercado que hemos tratado en este momento se extinguirían. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Hay muchas más oportunidades que se puede hacer ahí en ese sector. ¿Ya? Hay que buscarlas, hay que identificarlas, ¿no? Vean, no únicamente nombrando las que tenemos, porque considero que hay más pueblos ancestrales. Por ejemplo, acá en la costa tenemos, solo por nombrar uno, ¿sí? Pero las personas que tradicionalmente pescan algún tipo de, digámoslo así, algún crustáceo, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, el cangrejo, ¿no? O tenemos también la concha, ¿sí ven? Y ellos tienen, ¿ya? Ellos pertenecen a pueblos ancestrales también, ¿sí ven? Ellos también se sienten a veces amenazados por diferentes tipos de factores socioeconómicos que se pueden dar en el camino, ¿ya? Imagínense que también se extinguieran ellos, porque ellos están incluidos dentro de los pueblos ancestrales, por si acaso. Ahí tenemos por el lado de Naranjal, ¿sí? ¿Ya? Imagínense, si no están ellos, ¿cómo obtenemos esos productos? ¿Sí ven? Aparte de eso, ¿cómo se podría a lo mejor industrializar, ya? La presencia de ese producto en mercados internacionales, como lo que hace Chile. Por ejemplo, Chile es uno de los más grandes exportadores ya de cangrejos en el mundo. ¿Sí ven cómo hay tantas oportunidades que tienen este tipo de sectores? Y es por lo que comentábamos al inicio de esta clase, hablando de qué, de la biodiversidad, que es única. Y ustedes concluyentemente indicaron que nosotros podemos vivir sin el petróleo. Y eso es fundamental, ¿ya? Porque nosotros tenemos que estar seguros de lo que pensamos, no solamente decirlo. ¿Y cómo nosotros, digámoslo así, podemos mejorar ese criterio única y exclusivamente con el conocimiento? ¿Cómo uno puede ayudar a esos sectores ya antes que ir a ayudar regalándoles cosas, ese tipo de ayuda? Lo que se tiene que hacer es es dar un buen asesoramiento, un buen criterio, ¿sí ven? De cómo mejorar, ¿ya? Traer ya nuevas ideas, cambios, ¿no? En los cuales que
se fomente ya no solamente la productividad, sino que mejore la situación social de estos sectores. Con eso no digo, bueno, vamos a pavimentarles, por ejemplo, en los pueblos amazónicos, no les voy a pedir asfaltarles sus sectores si ellos lo que aman es su biodiversidad. Pero ahí sí que es lo que le puedo decir. Bueno, ¿sabes qué? Ya te vas a beneficiar de este turismo amazónico, ¿no? Por ejemplo, si que voy acá a los sectores a los indígenas que lo producen diferentes tipos de productos agrícolas, ¿qué es lo que le puedo decir? Bueno, ¿sabes qué? Mira, te voy a hacer que los recursos que tengan te alcancen y te sobren y que puedas producir más. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo el conocimiento fomenta eso, ¿no? Ni siquiera en muchos de los casos se lo hace directamente, sino que pueden ustedes, a nivel, como ustedes manejan ya los diferentes tipos de convenios internacionales para efectuar comercio internacional, pueden darse cuenta dónde hay oportunidades que este tipo de organizaciones puedan venir y fomentar eso. Ni siquiera estoy topando a los organismos públicos. ¿Ve? ¿Por qué? Porque como ustedes se acabaron de dar cuenta y citaron hace poco, ¿vean? Este tipo de cooperativas que van y cómo han crecido, cómo fomentan. ¿Por qué? Porque ellos tienen una particularidad, ¿no? Ellos aman su cultura. ¿Sí? Por eso es que lo tienen bien arraizado y no lo cambian. Lo que nosotros tenemos que hacer es que nunca se extinga este tipo de segmento en el Ecuador, ¿no? Bueno, creo que la clase ha estado muy fructífera. Vamos a poner, voy a ponerles el día de hoy un foro de ese tema. ¿Cómo les fue con el foro de la semana pasada? ¿Bien? ¿Nadie tuvo problemas? Bien, profesor. Bien, profesor. Eso está bien. Eso está muy favorable. Voy a ponerles entonces un foro esta semana. Pero aparte de eso, les voy a mandar una tarea. ¿Sí? Una tarea que tiene relación, ¿ya?, con el tema que hemos tratado. ¿Hasta qué hora dejé abierto el foro anterior? Creo que fue hasta las 10, ¿no? Efectivamente, profesor, estuvo hasta Sí, profesor, las hasta 10. las 10. Muy bien. Entonces lo voy a dejar abierto igual hasta las 10. Para que tengan tiempo suficiente. Y lo que quiero es
¿Ok? Tienen ahí su foro. Ya está ahí creado. Sí. Y la semana pasada no les envié tarea, ¿no? Sí, profesor. ¿Sí les envié Sí, tarea? envió, profesor. Sí, sí, envió, profe. Ah, ya, eso sí. Ya. Entonces no fueron ustedes, fue otro curso. Ya. Decía yo, ¿qué pasó? He fallado. Y vamos a hacer una tarea. ¿Ya? Estamos en la tarea 06. ¿En qué consiste la tarea que van a hacer? ¿Ya? Vamos a ir a indagar, ¿ya? ¿Ya? Eh, sí, vamos a ver un modelo económico para estos pueblos ancestrales, ¿sí? ¿Cuál- pueden elegir cualquiera. Por ejemplo, hace poco me hablaron del cooperativismo. Está bien, perfecto. Pero pueden elegir eso en general. Pero dentro del cooperativismo, ¿cuál? Por ejemplo, pueden ser el productivo, ¿sí? Puede ser el financiero, como lo hablaron hace poco. El productivo, ya uno de los que en el Ecuador ha tenido más éxito, por ejemplo, es este de el salinerito, ¿no? Ya, ahí tienen uno. Obvio, ustedes pueden elegir, ¿ya? No solamente uno que ya esté aplicado aquí en el Ecuador, sino que sería de más aporte elegir, ¿ya? Algún modelo de estos que esté en el mundo, no me importa dónde sea, ¿ya? Por eso es que lo pongo de esa forma. Elegir un modelo, ¿ya? Socioeconómico para aplicar a este segmento de mercado que son los pueblos ancestrales. ¿Está claro? Y poner, eso sí, el antecedente de dónde lo cogieron. ¿Sí? ¿Preguntas acerca de la tarea? ¿No? Ok. Esa es la tarea para la próxima semana. Todo el foro, ¿sí? Si bien es cierto, es solamente ya una opinión acerca de lo que hemos visto el día de hoy. Muchos han dado muchas opiniones en la clase, pueden coger cualquiera de ellas. ¿Está claro? Lo que me interesa es valorar ahí la retroalimentación. Pero la tarea, sí, eso es fundamental, que la hagan. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok. Profesor, el foro podemos escribir directamente en foro y es con nuestras palabras, ¿verdad? No tenemos que El poner... foro es con sus palabras, basado en lo que hemos visto en la clase. ¿Sí? La tarea, esa sí ya tiene que fundamentar. ¿Está claro? Muy bien. Adelante, nos vemos la próxima semana. ¿Está claro? ¿No? Cuídense. Gracias, profesor. Bueno, profesor. Nos vemos. Gracias, profesor. Cuídense. La próxima semana vemos ya el tema religioso, pilas. Y también vamos a ver, ¿qué otra cosa más vamos a ver? ¿Ya? Ya vemos la economía ecuatoriana el primer trimestre. Vamos a tener bastante que indagar. Va a estar muy interesante eso. Listo, profesor. Cuídense. Cuídense mucho. Nos vemos, profe, cuídese. Hasta luego. Hasta la próxima. Chao.